Bienvenidos a la entrevista del día, habitualmente por las pantallas de Antofagasta Televisión. En esta oportunidad vamos a hacer una especie de balance y resumen con una de las carteras de gobierno, el Ceremi. Justamente de gobierno nos acompaña Víctor Flores en el estudio, con quien vamos a analizar diversos temas. Gracias, Ceremi, por acompañarnos hoy día. Muchas gracias, Carolina. Gusto de saludarte. Quisiera partir primero por uno de los hitos, así lo denominamos un poco desde la prensa. Vimos la semana pasada lo que fue el traslado, ¿cierto?, de uno de los campamentos a estos barrios transitorios, que casi llegando al final del gobierno comienzan a verse materializados, una promesa que comienza no con este intendente, sino incluso con el anterior, Valentín Volta, de presentar como una propuesta a los barrios transitorios. Tardó, pero finalmente uno ve materializado la apuesta que se hizo hace casi 4 años ya, Víctor. Quisiera partir justamente con eso. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Realmente es un hito? ¿Fue el puntapié inicial de algo que debiera instalarse como política, que no está exento de críticas, en todo caso, que es lo que a lo mejor vamos a conversar también más adelante? Sí, sin duda. Era una decisión que, por cierto, tiene costos y tiene beneficios. Lo importante es explicarla y que estamos atendiendo a una situación que requería ser abordada, ¿ya? Yo quisiera primero hacer una pequeña introducción para poner en contexto de qué se trata esto. Nosotros, cuando asumimos el gobierno, nos encontramos con una situación de campamentos importante, un aumento que no solo registró el gobierno, sino que también organismos como Techo y otras entidades. Hay varios factores que explican el aumento de los campamentos en la ciudad de Antofagasta. Hay que considerar un bajo nivel de construcción de viviendas sociales en la administración anterior, terminando el periodo del superciclo del cobre con precios muy altos, no solo en la adquisición de viviendas, sino que particularmente en el precio de los arriendos. Un aumento importante de la población en Antofagasta. Fíjate que una de las comunas y la región que ha tenido el mayor crecimiento a propósito de los datos del censo es la región de Antofagasta. En la comuna de Antofagasta pasamos de 296.000 habitantes el año 2002 a 361.000 el año 2017. Y además un proceso migratorio también importante, con una cantidad importante, un número significativo de personas de otros países, particularmente latinoamericanos, que se han venido a nuestra ciudad a buscar mejores expectativas de vida. Y ahí había un desafío, yo te plantearía en términos políticos. ¿Qué hacíamos con la situación de campamentos en la ciudad de Antofagasta? ¿Incorporábamos a trabajar, a desarrollar políticas públicas en un sector que en su esencia es informal, significa la ocupación de terrenos ilegales, o no lo hacíamos? Y la verdad es que las autoridades en su momento tomaron la decisión de abordar la situación de campamentos, porque lo que no nos podía pasar era que estos sectores se transformasen en guetos, extramuros de la ciudad, donde no hubiese presencia del Estado, muchas veces sin presencia del punto de vista también de la policía, coordinada, lo que genera un espacio para que otros en este espacio de informalidad busquen apropiarse de ellos, generar actos delictivos, con detrimento para un gran número de familias, la mayoría que es gente honesta que tiene una situación efectiva de necesidad habitacional. Ceremi, quisiera poner justamente en contexto, con un déficit de 22.000 viviendas inicia este gobierno. ¿Se va con ese mismo déficit de 22.000 viviendas hoy día? Porque solo entiendo que se construyeron casi 2.500 nuevas soluciones en estos 4 años. Bueno, el déficit ha disminuido. Además, es importante decir, Carolina, que el déficit está establecido a partir de los datos de la encuesta CACEN, ¿ya? Y de hecho en Antofagasta las últimas 2 encuestas CACEN se han obtenido con una variación menor. Pero esas 22.000 viviendas no quiere decir que todas son tareas del Estado abordarlas, porque tú tienes dentro de ese grupo a personas que pueden resolverlo vía sus propios recursos, ingresos autónomos a través de créditos hipotecarios. Tienes una cantidad menor a esas 22.000, un poco más de 15.000, que podríamos decir que es el público objetivo de la política habitacional. Y lo que va a ocurrir de aquí a marzo del 2018 es que el gobierno va a entregar, va a terminar su periodo con más de 2.000 viviendas entregadas, más de 3.000 soluciones habitacionales en construcción en toda la región y otro número similar, alrededor de 3.000, en proyectos ya diseñados y con próxima construcción. Eso quiere decir que vamos a terminar el periodo, Carolina, con cerca de 9.000 familias vinculadas con proyectos habitacionales. Y eso es una respuesta contundente a una situación evidentemente de necesidad en la región que tiene que ver con el déficit habitacional. Ese es el camino largo que hemos trabajado. Y de hecho, Carolina, la semana pasada y en los próximos días se han entregado y se va a entregar un proyecto habitacional que son en total casi 208 viviendas, soluciones habitacionales para familias de campamentos,
antiguos campamentos que llevan 8 o 7 años trabajando con el cerdo. Ese es el camino de mediano y largo plazo. Pero como te decía, frente a ese camino que va a llevar años, nunca le hemos dicho a los dirigentes de campamento algo diferente. Teníamos la situación de campamento en el borde cerro de la ciudad, con problemas con el barrio consolidado. Y por lo tanto tomamos la decisión, como gobierno regional, de abordar esto a través de un plan que permitiera una acción intersectorial, coordinada, en conjunto con la sociedad civil, no separada, e incluso apalancando recursos desde el sector privado. Y así empezamos a desarrollar esta tarea. Lo primero que hicimos fue hacer un catastro. ¿Cómo se escoge el criterio justamente? ¿Por qué es el campamento Balmaceda y no otros el que hoy día se traslada a este barrio transitorio, Seremi? Porque en todo este proceso, aparte de una serie de acciones, se estableció que hay cerca de 1000 familias que viven, de las más de 3000 que viven en campamento en Antofagasta, hay cerca de 1000 que están en distintos tipos de riesgo. Primero es el riesgo aluvional, por ejemplo, con la cantidad de quebradas que hay en la región. Pero ahí teníamos un campamento en particular, la escuelita, que está abajo de la quebrada Farellones, que entre que la visualizamos como el piloto para el barrio transitorio el año 2015, a la fecha se construyeron obras de control aluvional por 5.000 millones de pesos, por lo tanto su situación de riesgo disminuyó. Entonces hay una cantidad de campamentos que están en zonas de alto riesgo aluvional. Hay otro conjunto de viviendas en campamento que están en zonas donde está la infraestructura sanitaria. Y ahí hemos hecho un trabajo colaborativo con la empresa sanitaria de la ciudad, de manera de que esas viviendas vayan corriéndose en unos márgenes que la misma empresa establece, y muchas de esas viviendas, un 70% de las que hemos trabajado, ya han salido de una zona de riesgo. Pero teníamos otra cantidad importante en el macrocampamento Balmaceda, de cerca de 500 viviendas. Hicimos un catastro con las empresas eléctricas, liderado por la Seremía de Energía. Esto lo empezó el intendente Molina cuando era Seremía de Energía, así como el plan se inicia con el exintendente Valentín Volta. Y establecimos ahí una cantidad de familias con un riesgo que es permanente. Es un riesgo de todos los días, que es vivir al lado de torres de alta tensión, donde, para que los televidentes sepan, se transportan 110.000 volts o 220.000, cuando uno lo que tiene en el enchufe de su casa son 220. Y tú compartirás conmigo que cuando tú llevas meses viviendo ahí, probablemente cuando llegaron las personas y se tomaron ese sector, sentían el ruido, tenían algún temor, pero cuando ya llevas 2 años o 3 años, esas torres pasan a ser parte de tu vida, de tu ambiente. Y nos hemos encontrado con gente que cuelga la ropa, ocupa en la torre para colgar ropa, algunos que tienen un estacionamiento, algunos que hacen un asado en el sector y el humo también es conductor de electricidad, gente que ha instalado segundos pisos que te deja muy cerquita de los cables de alta tensión donde no es necesario tocarlos. O sea, podríamos haber tenido una catástrofe. Podría ocurrir, así como no ha ocurrido, podría ocurrir mañana o en algunos meses más, Dios no quiera, pero por cierto será una necesidad más urgente que teníamos que abordar. Y por eso se escogió un sector como una primera etapa, Carolina, como una primera etapa para ser trasladado a un barrio transitorio, que es un terreno que está colindante con en realidad lo que se ha transformado en los hechos como el primer barrio transitorio, que es el campamento Luz Divina, donde vive el padre Berrío. Este es un sector de 3 hectáreas que le destina bienes nacionales a la Intendencia para destinarlo a un barrio transitorio, donde nosotros hemos ocupado, y es nuestra primera etapa, y ahí vamos a llegar, esto va a quedar para el próximo gobierno, 110 viviendas que hemos habilitado para poder ir trasladando gradualmente a familias de una parte de este macro campamento. Al inicio se habló de estos barrios transitorios, pero eran mucho más los lugares que se contemplaban. Finalmente, el único acuerdo que se concreta es ese traspaso de bienes nacionales con ese sector, o eso va a ir, o está amarrado ya para el próximo gobierno el que pueda entregarse otros sectores en Antofagasta, Seremi. Mira, el paño completo que está destinado a la Intendencia es de cerca de 3 hectáreas. Con las 110 viviendas nosotros hemos ocupado alrededor de 1,5 hectáreas. Por lo tanto, va a quedar otro espacio más para poder instalar más viviendas, porque el problema va a seguir. Y por lo tanto, esto es una solución que nos parece más sustentable, ¿no es cierto?, que alguna de otro tipo. Y lo que va a ocurrir, lo que está ocurriendo en definitiva, es que hemos trasladado 18 familias que ya se han instalado en el barrio transitorio. Pero aquí es bien importante para que la comunidad lo sepa. Son familias que salen desde un campamento, una toma ilegal en un sector de riesgo, y se van a un barrio, pero no se va cualquiera. Y en esto se da muy bien el padre Felipe Berrío, con quien hemos trabajado este proyecto, en poner el acento en que aquí no va nadie que no tenga una verdadera necesidad habitacional. Nosotros hacemos una revisión de los antecedentes de cada familia
Por cierto, el requisito basal es estar en una zona de riesgo, pero se revisan sus antecedentes, porque no se traslada al barrio transitorio alguien que tenga propiedad, alguien que tenga un subsidio, salvo que dé una buena explicación sobre eso, que también estamos abiertos. La persona tiene que ser hábil para postular a un subsidio habitacional o habilitable. Por ejemplo, ¿no es cierto?, una persona migrante que tiene una visa temporaria, pero teniendo la definitiva podría postular. Y en el caso de personas migrantes, que hay una gran cantidad en ese sector, tienen que tener una situación regular, ¿ya? Entonces, esos ya son requisitos que permiten decirle a la ciudadanía, aquí no es que se traspasen personas que no tengan una necesidad habitacional, alguien que se quiera aprovechar a un sector que le entrega el gobierno. Pero además, llegando a ese sector, las personas suscriben un comodato, un contrato con obligaciones y derechos con el gobierno por la vivienda. Además, ellos comienzan a pagar su luz, porque estas viviendas están habilitadas con conexión regular a energía eléctrica y tienen un suministro, Así digamos, como de agua y de alcantarillado, ¿no? no, alcantarillado Vos- no tiene el sector, porque eso ya implica hacer un sector prácticamente Urbanizado. definitivo, sino que se le entrega un kit sanitario con un estanque, todas las cañerías, todo el juego de baño, para que las propias personas lo habiliten. Y en el sector las personas compran agua a través de camiones aljibe, que por lo tanto significa que también asumen el costo de su agua, como cualquier otra persona. Ellos durante el plazo, ellos tienen un tiempo para estar ahí, pero ese tiempo está vinculado a una condición, y la condición es que ellos realicen las gestiones para poder postular a un subsidio habitacional, a cualquier subsidio, de arriendo, de vivienda social, de grupos emergentes, o cuando quieran hacer un abandono voluntario. Y eso significa entonces que las personas asumen ese compromiso, y eso va siendo verificado a través de estos instrumentos que se firman con la familia. El no hacerlo puede constituir una causal de ser retirado del barrio transitorio, porque lo que buscamos es que estas personas permanezcan en el barrio hasta que salgan a una solución habitacional. Y en esto también es importante destacar, Carolina, que no es con preferencia, no es que las personas se van a saltar la fila, porque el Servio está trabajando, tú lo sabes, con más de 200 comités, con mucha gente que son pobladores, allegados, gente que no está en toma y que ha hecho todo un proceso, y por lo tanto lo que pasa con estas familias, así como lo estamos haciendo con el resto de las familias de los campamentos de Antofagasta, los que empezaron a instalarse a partir del 2014, es que lo estamos ayudando a organizarse. Ellos se vinculan con el Servio, pero permíteme la metáfora sencilla, coloquial, ellos entran a la fila en el lugar que les corresponde. ¿No? No es que se salten la fila. Seremi, uno podría pensar entonces que es la solución para muchos, ha sido bien evaluados, hay críticas, yo lo decía, porque también algunos no justifican el que se les regularice agua, luz y otros servicios que son lo más básico en realidad, pero hay quienes criticaban que esto es potenciar aquellos barrios que hoy día se llaman transitorios, pero que podrían ser perpetuos y que estas familias nunca van a salir en el fondo del lugar que se les está asignando, es decir, como un gobierno contribuyendo a algo que no sería del todo regular. ¿Qué crítica, cabe esa crítica o cómo respondería usted respecto de eso y saber si esto, porque vamos a tener cambio de gobierno, si este plan en definitiva es la solución y es la mejor vía en definitiva para tratar el tema de los campamentos en Antofagasta, que como muchos han proyectado este va a seguir creciendo, no es que quizás se detenga, ¿no? Bueno, dos preguntas en una, en el fondo. Primero, barrios transitorios han existido en el resto del país. Lo que hemos hecho como innovación en Antofagasta es que hemos creado el barrio antes de que se produzca una catástrofe. En el resto del país, en Iquique, en Tocopilla, no tenemos que ir a otra región. En Tocopilla existieron barrios transitorios. Hoy día lo existen en Copiapó, después del aluvión. En terremoto, en el caso de Coquimbo. Le tocó al mismo gobierno de Sebastián Piñera crear barrios, le denominaron aldeas en ese momento, a propósito de los damnificados por el terremoto del 27 de febrero. Y muchos de esos barrios hoy día no existen. Las familias estuvieron varios años, hicieron el proceso de la vivienda y esos barrios se cerraron, como ocurrió en Tocopilla, con la entrega de vivienda. Entonces, esto va a ser el mismo proceso. Lo que estamos diciendo es que esto permite regularizar una situación, primero, respecto de familias, en términos de que quedan fuera aquellos que quieran aprovecharse, aquellos que no tienen una necesidad de estar en campamento, que transforman el campamento en un negocio, ensuciando al resto de familias. Se van aquellos que cumplen ciertos requisitos, ellos permanecen en un sitio que es del Estado, asumiendo el compromiso de seguir su camino en materia de sus comités para acceder a alguno de los subsidios, sin preferencia, siguiendo la fila. Y por otro lado, permite algo muy concreto, que es superar una situación de riesgo. Tú estés en una toma ilegal o en un barrio consolidado, eres persona. Como tal, tienes dignidad y es necesario abordar esa situación de riesgo. Y eso nos permite superar esa situación de riesgo
de manera que las personas entonces vinculadas con el trabajo del gobierno puedan acceder a una vivienda definitiva. ¿Debería el gobierno en su entonces plazo. que viene seguir con esta línea? ¿Creen ustedes que eso es posible, que no sea una iniciativa solo de estos 4 años, sino que en definitiva pueda ser uno de los planes que continúe? Nosotros esperamos que sea así. Van a quedar las condiciones establecidas para que se pueda continuar, no solo en disposición de terreno, por cierto tiene que haber una decisión política de poder allegar los recursos para esto. Aquí ha habido una inversión también del gobierno en ese sentido. Esta es una iniciativa que no solo es valorada, por cierto, por las familias que han sido trasladadas, que ustedes mismos han podido conversar con ellas, sino que también por organizaciones no gubernamentales tan importantes como el Techo, que tiene experiencia en esto de años. A propósito que también tu segunda pregunta era la continuidad del plan de superación de campamentos. Esta es una política pública inédita. No existe otro plan de este tipo a nivel de gobiernos regionales. Y por lo tanto, cuando muchas veces reclamamos por el centralismo y que desde la región no podemos abordar con todas las herramientas una situación concreta que tiene la región, esta es una respuesta. Y también ha sido una respuesta valorada por organizaciones no gubernamentales, por otras reparticiones, por distintos organismos. Por lo tanto, va a quedar la información, los documentos y la situación de campamentos va a seguir existiendo. Entonces, nosotros creemos que es necesario abordar esto de una manera multidimensional. Hay distintos factores que explican la situación de campamentos. Por cierto, que hay que hacer la separación entre aquellos minoritarios que abusan, ¿no es cierto?, que buscan ocultarse en un espacio de campamentos para actividades ilícitas, pero la gran mayoría es gente que tiene una necesidad, que quiere salir adelante y que por lo tanto lo que estamos haciendo es un trabajo conjunto de manera de que logremos salir adelante y efectivamente vayamos superando una situación. Seremi, si bien lo formal es lo que uno espera para superar obviamente el tema de los campamentos, es que se construyan más viviendas lo antes posible, haya más terrenos, pero sabemos que en el camino eso ha sido bastante complejo, se ha ido avanzando por bienes nacionales, buscando formas distintas, ¿verdad?, de obtener estos terrenos, pero también hace falta que otro tipo entonces de política pública para acelerar aún más lo que sí se reconoce como un esfuerzo que se ha hecho quizá en estos 4 años en avanzar en el tema, pero en definitiva uno esperaría tener muchas más soluciones, ¿no? Sí. Bueno, en esto, por cierto, que las definiciones de política pública en materia de vivienda también requieren poder evaluar qué ajuste usted va a hacer y cuánta incidencia tengan esos ajustes efectivamente en la realidad que va a abordar. Me explico. Aquí se hicieron innovaciones. O sea, el traspaso de terrenos gratuitos de bienes nacionales al serbio, pero hoy día no es verdad, no es efectivo cuando se dice que no hay terrenos para construir viviendas sociales. Hay. De hecho, vamos a terminar la gestión del gobierno de la presidenta Bachelet con terrenos disponibles para el futuro gobierno para seguir construyendo. Como le mencionaba, van a quedar proyectos en ejecución. De hecho, hay paños, por ejemplo, que se están cerrando. La gente cuando va por la costanera, al frente de los Pinares, y hoy día, ¿no es cierto?, en el sector de Las Rocas, ve ya unos sectores cerrados. Esos son proyectos que van a iniciar su construcción el próximo año y esperan entregarse en 2019 y son edificios de viviendas sociales con ascensor, una innovación en Chile. Por lo tanto, eso va a quedar, ¿ya? Y es necesario entonces seguir abordando eso, pero también pueden haber innovaciones. Y por ejemplo, yo quiero mencionarle que a manera de piloto, a propósito del proceso migratorio, por la situación, por ejemplo, en los CITE que se ha generado en Santiago y que también en el caso de Antofagasta hay algunas las residenciales, o las residenciales, pero usted tiene casas antiguas, en el casco antiguo de Santiago, el sector centro, estación central, el sector de la comuna de Santiago, donde alguien, el propietario, etcétera, ha generado una serie de piezas, conexiones muchas veces ilegales, sin certificación, y a veces eso ha terminado en tragedia, en incendio con personas fallecidas. Bueno, se han establecido programas pilotos de parte del Ministerio de Vivienda en conjunto con el municipio respectivo para poder regularizar, inyectar recursos, para poder establecer bajo norma las conexiones eléctricas en estos casos y también, ¿no es cierto?, las adecuaciones que se hacen desde el punto de vista arquitectónico. Pero también hay proyectos interesantes donde se ha vinculado incluso a organizaciones de la sociedad civil como el Servicio Jesuita Migrante, que genera este concepto de viviendas de alquiler, donde la única solución del Estado no es solo entregar una vivienda definitiva, sino que también es tener la posibilidad de contar con un stock de viviendas que usted se las pueda arrendar a un precio menor, es una vivienda fiscal que se entrega a grupos vulnerables también como una medida transitoria. Fíjese que lo que hemos hecho en el fondo aquí en la región es también avanzar en esto desde nuestra propia perspectiva con este proyecto de barrio transitorio, ¿ya? Es más que un campamento, menos que una vivienda social definitiva, es una solución transitoria que mejora las condiciones de dignidad y permite proyectar a la persona a una vivienda social.
Si a mí fueran un poco visibles, porque uno podría pensar que se criticó mucho cuando la instalación de este gobierno, lo que no se había hecho, decía este gobierno, en materia de vivienda en la anterior administración de Sebastián Piñera. Ahora las elecciones dijeron ya lo propio y los ciudadanos escogieron un nuevo gobierno de Sebastián Piñera posterior al de Michelle Bachelet. Nuevamente, cosa curiosa, ambos se dan, ¿cierto?, la bandera en la banda presidencial, ¿verdad?, y el cambio de mando va a ser entre ellos nuevamente. Este era un tema que era uno de los compromisos importantes de este gobierno a nivel regional, pero pareciera ser que tampoco se leyó muy bien en lo político, porque finalmente los ciudadanos terminan escogiendo otro proyecto político también. ¿Qué opina respecto de eso, de temas tan importantes como fue, y vamos a adentrarnos en el tema migratorio, pero el tema de campamento fue un tema a nivel regional y parece ser que tampoco un proyecto en la región no se obtuvo una buena votación también con el candidato de su sector? Bueno, las explicaciones sobre los procesos eleccionarios son diversas. Por cierto, no es solo un tema el que, ¿no es cierto?, puede explicar el resultado de una elección. Yo le quiero decir que nosotros como gobierno, con mucha modestia, pero también con mucho orgullo, creemos que lo que se ha avanzado en la región en materia de vivienda, en materia de salud, es bastante notable, ¿ya? En materia de salud son cuestiones que la ciudadanía puede advertir. Hay un programa de inversiones el más alto de los últimos 50 años, no solo en la región, a nivel del país. En materia de vivienda, como se lo comentaba, desde un periodo donde se entregaron muy pocas viviendas sociales, en que a las personas se les entregaba un subsidio, que en realidad era un papel, de donde había que buscar una vivienda en el mercado, nosotros entendemos que el Estado tiene un rol que jugar, no solo el sector privado. Y el sector privado, cuando no es capaz de generar las condiciones, el Estado sí puede intervenir y generarlas. Y eso fue lo que hicimos en materia de vivienda y en materia de salud. Generamos las condiciones para que se pudieran construir viviendas sociales en Antofagasta. La ministra lo decía de una manera muy clara el otro día. Se decía que era prácticamente una maldición, que no se podían construir viviendas sociales en Antofagasta, pero el Estado tiene un rol. Lo cumplimos y por eso estamos construyendo viviendas. Y fíjese que en eso también, a propósito de las elecciones, siempre es eso que podemos conversar sobre ello con más detalle, nosotros advertimos que el discurso que fue instalando el actual presidente electo Sebastián Piñera fue tomando muchos elementos que tienen que ver con la manera en que la centroizquierda entiende el rol del Estado. Por cierto, uno de ellos es la gratuidad en la educación. Desde una opinión muy crítica sobre el tema de la gratuidad, terminó finalmente haciendo propuestas como parte de su programa en la segunda vuelta, precisamente valorando la gratuidad en la educación. O sea, gana el programa de la nueva mayoría, no así su candidato. ¿Perdón? Gana el programa de la nueva mayoría, dicen algunos, no así el candidato, porque en definitiva muchos dicen que Sebastián Piñera fue acogiendo el programa que tenía en gratuidad en otros temas también, que se plantearon como los temas en torno al... Sí, pero también hay que ser justo, porque en ese sentido también uno tiene que reconocer que a veces, y es parte de los procesos democráticos, determinadas candidaturas pueden tener una sintonía específica con la ciudadanía que haga que tengan mayoría con la ciudadanía, ¿eh? Y por lo tanto en eso también hay que estar abierto a hacer esas lecturas, sobre todo de quienes somos parte de una coalición que ha tenido una derrota electoral en este contexto, ¿eh? Servisto fue uno de los que en realidad para muchos es la visión que se tiene, se hizo la pega. En estos 4 años estuvo trabajando constantemente en lo que se le encomendó, que fue el plan de campamentos, específicamente uno de los que, entre las demás cosas que también debe hacer su cartera, pero fue uno de los que lideró en este tema y en el tema migratorio. Por eso yo preguntaba qué nivel también de autocrítica o decepción también hoy día, cuando muchos han hecho la pega, pero en definitiva no hay una continuidad del gobierno ni los proyectos que ustedes han puesto sobre la mesa. Sí. Bueno, eso, como le digo, da para una conversación en sí misma, ¿eh? Pero yo lo vuelvo a repetir, o sea, en la región, cuando asume el gobierno en la región en el año 2014, se pusieron ciertos ejes. Esos ejes principalmente estaban vinculados con salud, con vivienda, por cierto, las grandes reformas, como la reforma educacional, muy importante para una región que ha tenido durante muchos años bajos resultados en materia de los indicadores, en materia educacional. También un desafío importante en materia de diversificación de la matriz productiva en la región. Usted compartirá conmigo que se ha terminado, ¿no es cierto?, con una serie de gestiones con el objeto de concretar finalmente el corredor bioceánico. La revolución energética que ha experimentado la región. Hoy día la región de Antofagasta es la región que más aporta energía a todo Chile, es la que tiene mayor cantidad de fuentes de energía renovable no convencional en su matriz energética en la región. Pero también somos una región que tuvo un periodo de cesantía alto, ¿no? A propósito precisamente de una zona con una matriz productiva muy centrada, el 60% del PIB regional está reflejado en la minería. Y eso también trae ciertas percepciones de la gente, ¿no?
cesantía, muchas veces la gente lo vincula con temas de inseguridad, Y eso jugó en contra, en definitiva, acá. lo vinculan con migración. Usted recordará que hubo varios discursos en términos de que la migración asociada a delincuencia, y lamentablemente eso permea en las personas. Seremi, se nos va corriendo el tiempo rápidamente, pero el tema migración fue uno de los trabajos también encomendados. ¿Cuánto se avanzó en estos 4 años? Igual no tenemos una ley migratoria que pueda venir a contribuir o mejorar, pero hubo políticas interesantes y hace 4 años poco se hablaba en los términos que hoy se habla de la migración. A su juicio, ¿cuál fue o cuáles fueron los puntos más relevantes en torno a la migración que se logra avanzar en estos 4 años? Mire, nuevamente en materia de migración, y a propósito un poco de las preguntas que me hacía antes, aquí hay temas que son bien relevantes y que los actores políticos debemos trabajar en ellos, que tienen que ver con la cohesión social. La cohesión social también es un indicador del desarrollo de las sociedades. Y la cohesión social se va construyendo día a día. En materia migratoria, cuando nosotros asumimos, teníamos un exintendente que ocupó expresiones en medios de comunicación muy peyorativas, en particular con mujeres migrantes, cuando el rostro de la migración en nuestra región es principalmente de mujeres que han abandonado sus familias para buscar mejores expectativas en nuestra región, trabajan, muchas de ellas dejando su familia y posteriormente, después de 2 o 3 años, logrando traerse a sus hijos, estando separados para construir un mejor futuro, saliendo de sus países por situación de injusticia, que no buscan las personas, situación de problemas políticos, de problemas económicos, para qué decir en el caso de Colombia de la guerrilla, etc. Por lo tanto, en esa mirada de fortalecer la cohesión social, lo que nosotros pensamos es que teníamos que hacer un trabajo que nos permitiera articular el esfuerzo en la región en materia migratoria, porque hay una serie de iniciativas en materia de educación, en materia de salud, por cierto, en materia de extranjería, pero debíamos aportar esto desde el gobierno regional con un relato que apuntara a esta cohesión social, o como la gente ha escuchado, hablar de interculturalidad, o sea, la capacidad de convivir juntos. Que el hecho de que venga otra persona con su propia cultura, más allá de la tensión propia que se puede generar en algún momento, que no la desconocemos, sobre todo cuando había un crecimiento muy importante de la población migrante, hay que pensar que en Antofagasta en 10 años aumentó explosivamente, por ejemplo, el colectivo colombiano, ¿ya? Sin desconocer esas tensiones, tenemos que tener la capacidad de convivir juntos y transformar esto en una oportunidad para el desarrollo de la región. Nuevamente el dato del censo. Chile es una sociedad que está en un proceso de transición demográfica avanzada, su población está envejeciendo y el país requiere fuerza laboral en edad activa para poder seguir desarrollándose, y en eso la migración también es un aporte, pero no solo mirarla desde ese punto de vista instrumental. Lo que hicimos fue constituir, por mandato del intendente Molina, un gabinete intercultural. Ya se venía conversando esto también con el exintendente, pero se constituyó bajo su periodo. Y además de un gabinete intercultural que permite articular, reunir a las seremías y gobernaciones que tienen atingencia sobre el tema, creamos consejos ciudadanos, tanto en Calama como en Antofagasta, integrados no solo por la organización migrante y promigrante, sino que integrados también por las uniones comunales de juntas de vecinos, porque son muchas veces los dirigentes vecinales que tienen muchas veces situación de tensión o conflicto en su población. La mirada desde las universidades, e integramos a las principales universidades de la región. La mirada desde las iglesias, e integramos a la iglesia evangélica y a la iglesia católica. La mirada del sector privado, y en el caso de Antofagasta incorporamos a la Cámara de Comercio. Y entre todos estos actores, para abordar un gran desafío, con miras a esta cohesión social, incorporando distintas miradas, que ese es un ejercicio de buena política, logramos avanzar en un plan de trabajo que ha tenido distintas dimensiones, desde áreas de capacitación, capacitamos a más de 30 funcionarios públicos, dirigentes vecinales, hasta fortalecer a las universidades. Hace poquito estuvimos en el lanzamiento de la Universidad de Antofagasta, que creó con apoyo del gobierno regional vía fuentes de financiamiento de los O sea, FIP, es un salto, sí. Raya para la suma, en definitiva, en 4 años usted dice se ha logrado hablar, instalar temas, discutir y poner todas estas instancias al servicio de quienes hoy día viven la migración o conviven con la migración, ¿no? Sin perjuicio de que evidentemente hay desafíos, y los ha habido para el Estado en materias de provisión de salud, educación, vivienda, etcétera. Y esos son desafíos que vamos a tener que seguir abordando. Y la gran discusión hoy día en materia del proyecto de ley es cuál es el modelo migratorio que Chile va a adoptar, ¿no? Porque algunos plantean este tema desde la lógica de la delincuencia. Perfecto, veámoslo. La cantidad de datos que tiene, minoritario. ¿Qué más sigue? Tenemos que seguir hablando. Y estamos en una sociedad interconectada. Además de que haya libertad en la libre circulación de bienes y servicios, que es bueno para la economía, también tiene que haber normativa clara para el desplazamiento de las personas. Y en eso lo que planteó el gobierno con su proyecto de ley,
que son principios de las Naciones Unidas, es una migración ordenada, segura y regular. Pero desde la región también podríamos abordar desafíos y es lo que hemos buscado hacer a través de estos instrumentos. Seremi, quiero agradecerle que nos haya acompañado en la entrevista del día. Muchas gracias, Carolina. Bien, se nos fue el tiempo en muchos temas, en realidad a modo de resumen, que queríamos también conversar con el Seremi de Gobierno respecto al tema migratorio, respecto también al tema de campamentos, que son dos grandes temáticas en la ciudad de Antofagasta y también a nivel regional. Nos reencontramos en una siguiente entrevista. Gracias.